empecé a grabar. Adelante. Muy buenas noches, muchísimas gracias, doctora, por la cordial invitación, también a CEFOCAP por invitarme para esta sesión. El día de hoy vamos a desarrollar delitos contra la administración pública. En un determinado periodo de mi profesión también he sido fiscal anticorrupción, así que vamos a transmitir algunas experiencias y sobre todo desde mi punto de vista entiendo que esta clase debe estar enfocada sobre todo a los abogados que litigan en delitos de corrupción de funcionarios, porque entiendo que la gran mayoría se prepara en este curso justamente para hacer el litigio penal en estos delitos, sobre todo que es de mucho interés en nuestro país. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar 3 ejes temáticos en concreto. El primer tema que vamos a desarrollar será delito de negociación incompatible. El segundo delito, para que tenga secuencia con el análisis, desarrollaremos el delito de colusión y luego desarrollaremos, si nos da tiempo, el delito de peculado y el delito de abuso de autoridad. Lo primero que quiero mencionar respecto al tema que vamos a desarrollar, delitos contra la administración pública, es que para poder litigar en este tipo de delitos tenemos que tener una concepción distinta, sobre todo a la teoría que vamos a aplicar. Es decir, cuando nosotros litigamos sobre todo en delitos comunes, como por ejemplo en un homicidio, en un hurto, en una usurpación, aplicamos teoría del dominio del hecho. En estos delitos especiales, sobre todo esta que viene a ser delitos contra la administración pública, aplicamos otro tipo de teoría. En este caso en concreto vamos a aplicar la teoría de infracción del deber, donde por la infracción de un deber de carácter extrapenal, sobre todo, se va a materializar la gran mayoría de tipos penales que vamos a comentar el día de hoy. En ese sentido, el litigio penal en este tipo de delitos es distinto a los delitos comunes. En estos casos en concreto, el abogado que litiga en estos delitos, sobre todo tendrá que tener un conocimiento más especializado, sobre todo de normas extrapenales. Es decir, no deberá limitarse solamente a la lectura del Código Penal, sino sobre todo tendrá que tener una especialización, un conocimiento más amplio, por ejemplo, en la Ley de Contrataciones del Estado, por ejemplo, en las normas de tesorería, por ejemplo, en otras ramas que no tienen que ver concretamente con el ámbito penal, sino con normas extrapenales, puesto que en este tipo de delitos, sobre todo que hoy vamos a comentar, que va a ser los delitos de negociación incompatible y el delito de colusión, esta se va a llevar sobre todo en las contrataciones estatales, en los diversos tipos de procesos, y en estos delitos puede existir sobre todo personas que se vean involucradas por la función que cumplen en un determinado momento dentro de la administración pública. Por ejemplo, la gran mayoría de personas que se ven involucradas en estos delitos de negociación incompatible y colusión van a ser personas que trabajan en áreas de logística, van a ser algunos gerentes, van a ser los miembros del comité, pero también pueden verse involucradas aquellas personas que sin ser parte de este proceso de contratación participan en una de las etapas del proceso de contratación, como por ejemplo en la etapa de ejecución contractual. Yo como funcionario público no participé en el proceso de contratación, sin embargo, fui el responsable de dar la conformidad del servicio, puedo verme involucrado en uno de estos tipos penales, siempre y cuando se evidencie, pues, de que esa acción concreta conllevó a la materialización de un tipo penal, ¿no? En este caso podría ser, por ejemplo, el delito de negociación incompatible. Entonces, con esa precisión, quiero dar inicio a la sesión del día de hoy. El día de hoy primero desarrollamos el delito de negociación incompatible y lo primero que tendremos que mencionar es lo siguiente. A ver, por favor, me confirman la lámina para compartir. ¿Dónde estamos? A ver, denme un segundo. A ver, ¿me confirman? ¿Se observa? A ver. Está cargando, doctor. Ya, se puede apreciar. Muy bien. Muy bien, entonces desarrollamos primero el tipo penal referido a negociación incompatible. Y lo primero que les voy a preguntar para poder interactuar es lo siguiente. En los delitos contra la administración pública, lo primero que tenemos que entender es a quién se le considera como funcionario o servidor público. Por una sencilla razón. En este tipo penal que vamos a desarrollar primero, negociación incompatible, el autor solo puede ser un funcionario o servidor público. En ese sentido, lo que quiero precisar es, en nuestro ordenamiento jurídico peruano,
no existe una definición en el ámbito penal de funcionario o servidor público. En otras ramas del derecho, como por ejemplo en el derecho administrativo, va a existir una definición de funcionario o servidor público, pero para concretamente el derecho penal no existe una definición de quién es un funcionario o servidor público. Ante este vacío de la definición, en el tema concreto del derecho penal, vamos a recurrir a una norma que está establecida sobre todo en el Código Penal, donde se establece no la definición de funcionario o servidor público, sino se establece a quienes se les debe considerar como funcionario o servidor público. Entonces, la primera pregunta es, ¿alguien me puede decir cuál es la base legal que existe en el Código Penal que establece quién es un funcionario o servidor público? Muy bien, Robert. La base legal que establece a quién se le debe considerar como funcionario o servidor público viene a ser el artículo 425. Cuando uno va a hacer un litigio penal en este tipo de delitos, lo primero que tiene que observar es el título de imputación. A mi cliente me están imputando como autor o como cómplice. Si me están imputando como autor, quiere decir que su ámbito de imputación es limitado, es decir, tiene que tener esta condición de ser funcionario o servidor público, porque estos delitos, sobre todo de delitos contra la administración pública, son delitos especiales. Quiere decir que solamente pueden cometer como autor funcionarios o servidores públicos. Entonces, el 425 no hace definición de quién es un funcionario o servidor público, pero sí menciona a quienes se les debe considerar como funcionarios o servidores públicos. Muy bien, con esa precisión entonces lo siguiente que tenemos que mencionar es lo siguiente. En los delitos contra la administración pública no basta ser un funcionario o servidor público, sino es necesario que existan otros requisitos, como por ejemplo la relación funcional con el bien o con el cargo que desempeña esta persona dentro de la administración pública. Pero con esta precisión, para estos delitos contra la administración pública, cualquier persona que tenga cualquier vínculo con el Estado puede ser considerado como servidor o funcionario público. Me explico. Una persona que labora para una determinada entidad, una municipalidad, un gobierno regional o un ministerio, que tiene, por ejemplo, un contrato a través de una orden de servicio, automáticamente se convierte en servidor público. Es decir, para el derecho penal en concreto de nuestro país, no es necesario que yo tenga un vínculo contractual determinado, como por ejemplo, que pertenezca al 276, al 728, sino cualquier vínculo del Estado me convierte automáticamente en servidor público. ¿Correcto? Aquí no estamos analizando, por ejemplo, los requisitos de la relación laboral, que vienen a ser, por ejemplo, el tema de subordinación, entre otros. No. Por eso, en el tema penal, tenemos que tener en cuenta sobre todo estos conceptos previos para luego hacer una buena defensa. No sea que en algún caso, algún abogado que desconozca diga, mi patrocinado, señor, tiene una orden de servicio para trabajar como administrador en una municipalidad X. Esta no viene a ser un contrato laboral, porque no existe una subordinación. Esta viene a ser un contrato del ámbito civil, por tanto, no se cumple el presupuesto de la relación funcional o no del vínculo con el Estado. Entonces, ese tipo de argumentos no va a tener acogida, sobre todo si estamos sobre todo en un determinado caso. Por ejemplo, imagínense que estemos en una prisión preventiva o estemos en un proceso judicial. ¿Correcto? Entonces, para que no ocurra ello, primero tenemos que entender de que en estos delitos contra la administración pública en nuestro país, cualquier tipo de vínculo que tenga esta persona con el Estado lo va a convertir automáticamente en funcionario o servidor público. Luego analizaremos el tema de autoría y participación. Esto quiere decir que en delitos contra la administración pública, sobre todo va a ser autor el funcionario o servidor público. Pero el particular, como por ejemplo que tenga un contrato con una entidad y que en mérito a ese contrato brinde un servicio X, esta podría ser considerado como cómplice. Por eso en los delitos contra la administración pública, el cómplice puede ser un funcionario, un servidor público o incluso un tercero que no tenga ningún vínculo con el Estado. Muy bien, entonces el primer tipo penal
delito de negociación incompatible, es un delito, sobre todo, que puede materializarse en cualquiera de las etapas del proceso penal. Esto quiere decir, por eso mencionaba al inicio, que cuando vamos a hacer el litigio, sobre todo en corrupción de funcionarios, tenemos que entender sobre todo la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado está establecida sobre todo, a ver, me dan un segundo, estoy de turno, y a veces voy a silenciar un ratito esto. En la ley de contrataciones del Estado, sobre todo vamos a encontrar 3 etapas del proceso. ¿Alguien me puede decir las 3 etapas del proceso de contratación? A ver, ¿alguien? A ver. ¿Alguien me puede indicar, a ver, las 3 etapas del proceso de contratación? Donde pueden materializarse estos delitos, como por ejemplo negociación incompatible y también el delito de colusión. A ver, ¿alguien? A ver, pueden activar sus cámaras, a ver, para de cierto modo también seguirles. Muy bien, Robert. Actos preparatorios, proceso de selección y la etapa de ejecución contractual, ¿correcto? Esto quiere decir, en cualquiera de estas 3 etapas del proceso de selección puede darse negociación incompatible. Del mismo modo que colusión. Actos preparatorios tiene que ver con ese proceso netamente de búsqueda de mercado, el establecimiento de los costos, de los proveedores, entre otros. ¿Qué área en concreto dentro de la administración pública es la encargada de realizar, por ejemplo, estos tipos de búsqueda de información, de costos, entre otros? ¿Alguien me puede indicar qué área? A ver, ¿alguien? ¿Qué área de la entidad normalmente realiza este tipo de acciones de búsqueda de información para establecer el precio base, por ejemplo? ¿Área usuaria? No, logística. Logística. Área usuaria hace el requerimiento y logística, a través de sus subáreas, sobre todo, va a encargarse de realizar el estudio de mercado, establecer los costos, muy bien, a través de este órgano de contrataciones, ¿no? Por eso las personas que trabajan en una entidad pública en el área de contrataciones o el área de logística son los más propensos a estar investigados, sobre todo por delitos de esta naturaleza, que pueden ser delito de colusión o negociación incompatible. Muy bien. Ahora, la segunda etapa, entonces, es netamente el proceso de selección. En esta etapa de proceso de selección, sobre todo la gran mayoría de personas que se ven involucradas son los miembros del comité, ¿correcto? Es decir, una vez que se realiza el expediente técnico o el proceso de contratación, esta va a ser conformada por un grupo de personas, por el titular de la entidad, para que lleve a cabo esa compra, muy bien, de un bien o servicio. Estas personas convocadas, sobre todo, tienen que llevar a cabo la elaboración del expediente y luego convocar y admitir la propuesta técnica y económica y luego otorgar la buena prueba. En la gran mayoría de casos, en estos casos en concreto de cualquier adquisición, estas personas, de lo que se observa en la práctica, modifican algunos datos del área usuaria. Para modificar algunos datos del área usuaria, tienen que hacer justamente la consulta al área usuaria. ¿Por qué? Para establecer los puntajes, ellos tienen que establecer claramente cuáles son las condiciones. Entonces, aquí, sobre todo en este tipo penal, lo que vamos a observar, y también en colusión, es indicios. Indicios documentales, por los cuales vamos a nosotros luego deducir de que aquí hubo un dolo. Este delito de negociación incompatible no es un delito de acción culposa, es un delito de acción dolosa. Pero los actos administrativos o los actos administrativos que pudieron haberse subsanado no van a ser suficientes para establecer como delito. En otras palabras, los defectos administrativos no trascienden el ámbito penal en este caso en concreto. Entonces, en el delito de negociación incompatible, estamos mencionando aspectos generales, se da sobre todo en las etapas del proceso de contratación, puede darse en actos preparatorios, puede darse en la etapa de proceso de selección, pero también puede darse en la tercera etapa del proceso de contratación, netamente en la etapa de ejecución contractual. Los miembros del comité llevaron a cabo el proceso de selección, en este caso contrataron una determinada empresa para que brinde un servicio o para que ejecute una obra, entre otros, y se establece ya los términos, es decir, las condiciones, cómo debe ejecutarse. Ejemplo, si por ejemplo
llevamos a cabo un proceso de contratación en un colegio para que se realice el pintado de todos los ambientes, de todas las aulas de un colegio, con una determinada calidad de pintura, imagínense. ¿Correcto? Los miembros del comité llevaron a cabo el proceso y esta empresa que ganó la buena pro tiene que ejecutar. Ocurre de que esta empresa no usa la misma pintura. Imagínense que la pintura tiene que ser estas pinturas látex lavables, ¿no? Porque imagínense que es para un colegio donde los niños van a ensuciar normalmente las paredes. Entonces, hemos llevado a cabo un proceso de contratación para que se pinte las aulas del colegio, o la fachada del colegio, todo con pintura lavable o de látex, como ustedes quieran. Pero este director, cuando ya esta empresa empezó a pintar y finalizó, este director da la conformidad de este servicio, de este contrato. Pero ocurre de que esta empresa no ha pintado la pared de las aulas con esta pintura lavable, sino ha pintado, por ejemplo, con una pintura que no es lavable. Sin embargo, da la conformidad, da el visto bueno, que es el punto de inicio, ¿para qué? Para generar el pago. Ese hecho de dar conformidad sin tener en cuenta las características, por ejemplo, del contrato, es decir, el contrato debió haber mencionado, pues, qué tipo de pintura debe usarse, en qué cantidad, en qué calidad. Si esto no verifica el área usuaria, en este caso el director que va a dar la conformidad del servicio, puede verse involucrado en este delito de negociación incompatible, sin necesidad, por ejemplo, de haber participado concretamente en el proceso de selección. Es decir, esta persona ya participa netamente en la etapa de ejecución contractual. Muy bien, entonces este delito de negociación incompatible es común en nuestro país. Sobre todo se va a dar en las compras de bienes y servicios, sobre todo. Muy bien, la norma que regula este tipo penal de negociación incompatible va a ser el artículo 399. Y aquí lo que quiero precisar es lo siguiente, esto como primer punto para los abogados. En los delitos de negociación incompatible, el delito se materializa, desde mi opinión personal, en el momento mismo que quebranta esta norma extrapenal el funcionario servidor público. Por tanto, no se puede trasladar esa responsabilidad a un particular. Es decir, en este tipo penal, desde mi opinión personal, esta infracción del deber es propio del funcionario servidor público. Por eso el cómplice aquí en negociación incompatible, desde mi opinión, no tiene cabida. Muy bien, entonces, la norma que regula es el 399 del Código Penal, que menciona lo siguiente. El funcionario servidor público, es decir, primer punto que está mencionando, que debe tener este sujeto activo, es que debe ser un funcionario servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por actos simulados, se interesa en provecho propio o de tercero. Y aquí la pregunta para usted es lo siguiente. ¿Cómo yo determino que una determinada persona es funcionario o servidor público? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo yo determino que una determinada persona es funcionario o servidor público? A ver, ¿cómo acredito, en otras palabras? ¿Cómo demuestro que una persona es funcionario o servidor público? ¿Alguien? A ver. A ver, Franklin. A ver, adelante. ¿Pueden activarle su micrófono a Franklin? A ver, vamos. A ver, Franklin, adelante, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Se determina, pues, que es funcionario público mediante su contrato, ¿no? Mediante su contrato, su resolución, que les extienden al momento de contratarlo. Por lo general son cargos de confianza y es por resolución. Y también contratos a veces también personas ya nombradas, ¿no? Muy bien. También puede ser también por una resolución, designación también, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tiene que haber información documental. Algo que me estaba recordando. En estos delitos contra la administración pública, sobre todo la prueba madre va a ser información documental. Más allá de la información personal, en este caso del testimonio que podría recabarse. Aquí lo que vamos a encontrar son datos, indicios de las irregularidades que van a trascender el ámbito administrativo. Ahora bien, en este delito de negociación incompatible, no basta entonces, primer punto, ser funcionario o servidor público. Segundo requisito, indispensable para que exista negociación incompatible, viene a ser la relación funcional.
Ahora bien, la relación funcional tiene que ver sobre todo con este vínculo que debe tener ¿quién? El funcionario servidor público con la acción específica que va a ejecutar. En este caso, la relación funcional tendrá que ser establecida con una norma de carácter extrapenal. Muy bien, entonces, en cuanto al tema de la tipicidad objetiva, en este caso en concreto de negociación incompatible, el sujeto activo solo puede ser funcionario o servidor público. Si no existe funcionario o servidor público como autor, entonces no habrá negociación incompatible. ¿Correcto? Segundo, el sujeto pasivo es el Estado. No es la entidad directamente agraviada. En este caso en concreto, la entidad directamente agraviada va a estar representada por la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción, quien velará los intereses de esta entidad agraviada. Una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio, entre otros. Y el bien jurídico que se protege, sobre todo en este delito de negociación incompatible, son los deberes de lealtad y probidad de los funcionarios públicos, sobre todo en estas compras y adquisiciones que realice el Estado. Muy bien. Ahora, entonces estábamos mencionando lo siguiente, que este delito es un delito de deber especial, es decir, solamente comete delito como autor, funcionario y servidor público, pero no basta ser funcionario y servidor público, sino tiene que haber relación funcional con el bien. La pregunta es, ¿dónde encuentro yo como funcionario, como abogado, como fiscal, como asistente de función fiscal, la relación funcional con el bien? A ver, ¿alguien me puede decir en dónde yo lo encuentro? Lo puedo encontrar en el Manual de Organización y Funciones, MOF, ROF, o en cualquier documento de gestión interna. No necesariamente tiene que ser el MOF o ROF, puede ser cualquier documento de gestión interna donde se establezca qué. A ver, ¿alguien me puede decir que tiene que estar establecido en este Manual de Organización y Funciones, ROF o MOF, o documento de gestión interna? ¿Alguien? A ver, ¿qué tiene que estar establecido? Sus deberes y sus obligaciones. Y aquí viene el tema en concreto, sobre todo para los abogados que defienden. Si en un determinado caso la Fiscalía está investigando a mi patrocinado por este delito de negociación incompatible, más allá de que sea funcionario y servidor público, yo lo que debo buscar como abogado es qué norma extrapenal ha infringido mi patrocinado, en ese caso en concreto. A ver, ¿ha sido designado como miembro del comité? Sí. ¿No ha sido designado como miembro del comité? No. ¿Ha participado en actos preparatorios? Sí. ¿Tenía esta función específica o no tenía esta función específica? Y aquí viene la obligación, sobre todo para la Fiscalía. Cuando la Fiscalía va a imputar cargos a una determinada persona por este delito de negociación incompatible, no basta que mencione que ha infringido deberes extrapenales, de lealtad, probidad, que en sí esos son, de cierto modo, principios, ¿correcto? En la adquisición de la contratación. Aquí tiene que mencionarme el fiscal que ve casos de corrupción, qué norma específica establece esa obligación. Me dirá, pues, artículo 40, inciso G o B, menciona lo siguiente. En este caso dirá, tenía la facultad de administrar, custodiar, percibir, no sé, ¿correcto? Si ese punto no se identifica, téngalo por seguro, ese caso es atípico para esa persona, sobre todo como autor. Como cómplice puede ser que responda, pero como autor no. ¿Por qué? Porque para ser como autor tiene que estar preestablecido esa infracción de ese deber extrapenal. Por eso en estos delitos de negociación incompatible, colusión y delitos contra la administración pública en concreto, el delito se materializa cuando se infringe un deber de carácter extrapenal. Esa infracción de ese deber de carácter extrapenal tiene que estar preestablecido. Muy bien, con esa precisión. Ahora bien, estamos mencionando entonces, primer requisito, funcionario y servidor público. Segundo requisito, relación funcional con el bien. Esta relación funcional con el bien puede ser a través de un manual de organización funciones, ROF, MOF, o documento de gestión interna que delegue, por ejemplo, a una persona que realice determinada acción. Pero hasta ahí no hay delito. El delito se va a cometer cuando va a existir. A ver, ¿alguien me lo menciona? ¿Cuál es el punto de quiebre ahí? El interés indebido, ¿correcto? Esta persona entonces, que es funcionario y servidor público, ¿tiene relación funcional para qué? ¿Va a tener relación funcional para qué? Para participar en un, sobre todo, contrato que va a realizar el Estado.
en este caso para la adquisición de bienes o servicios. Aquí lo que va a ocurrir en forma concreta es que va a existir un interés en perjuicio. A ver, alguien me puede decir, ¿este interés es positivo o negativo para la administración pública? A ver, alguien me puede decir, ¿este interés tiene que ser positivo o negativo para la administración pública? Si el interés es positivo para la administración pública, ¿se materializa el delito de negociación incompatible? A ver, Pablo dice, es relevante, no es relevante. No, vamos a sancionar esta conducta cuando este interés sea negativo para el interés del Estado, no cuando sea positivo para los intereses del Estado. Si el contratista me quiere dar un plus adicional en el proceso que estoy llevando a cabo, eso no va a ser sancionado. Aquí va a ser sancionable cuando va a ser conlleve esta contratación como resultado intereses negativos para el Estado, ¿correcto? Entonces, este interés tiene que ser, de cierto modo, desde mi punto de vista, negativo a los intereses del Estado. Este interés que estamos hablando puede darse, sobre todo, buscando un provecho o una utilidad o ganancia para esa persona, en este caso de este funcionario servidor público, o puede ser a favor de un tercero, ¿correcto? Este interés puede ser en forma directa, también puede ser en forma indirecta y mediante actos simulados, ¿no? En el primer punto, en forma directa, puede ser realizando todos los actos administrativos con la finalidad de que se materialice el resultado. Indirecta, cuando la gente se vale o hace uso de sus intermediarios, esto, por ejemplo, un alcalde sabe que debe ganar una determinada empresa, entonces nombra a los miembros del comité, que son sus amigos, sus familiares, sus allegados o de su partido, para que simplemente simulen la realización de ese proceso de contratación porque saben que debe ganar esa empresa. ¿Correcto? Entonces, este interés puede ser en forma directa, indirecta o mediante actos simulados. Ahora bien, aquí sobre todo, en negociación incompatible, entonces, el punto de quiebre, el corazón o el cerebro, que ustedes quieran denominarlo, viene a ser el interés indebido. ¿Correcto? Este interés indebido, de cierto modo, genera este quebrantamiento de este deber de lealtad y probidad en la adquisición de los bienes y servicios de la administración pública. Muy bien, entonces, este interés indebido, de cierto modo, es el punto de quiebre para el tema de la sanción penal. Aquí, los defectos administrativos no son penados, es decir, por ejemplo, un defecto administrativo podría ser, pues, ¿no?, que no se documentó, por ejemplo, en acta, X acción del comité. Eso no va a ser suficiente para mencionar que hay negociación incompatible. Cuando los miembros del comité, sobre todo, participan en este delito, no participan en este tipo de procesos que luego son convertidos como delitos, actúan de forma colegiada. En este delito, por ejemplo, negociación incompatible y colusión, normalmente son 3 los integrantes del miembro del comité. Podría decir que solamente en estos tipos penales podemos decir, por ejemplo, que actúan automáticamente como si fuera un equipo. Es decir, aquí en delitos contra la administración pública, sobre todo en este tipo penal, no va a existir coautoría. Es decir, no hay distribución de roles. Por eso en el tema de coautoría hablamos sobre todo en delitos de dominio, es decir, en delitos comunes, un hurto, un robo, un homicidio, pero aquí no vamos a hablar de coautoría. Acá hablamos de infracción del deber, de un solo acto se materializa el tipo penal. En ese sentido, aquí el interés que se reprime es este interés personal. Desde mi punto de vista, este interés personal va a estar siempre con un trasfondo económico. Creo que si no existiría un trasfondo económico para estos miembros o estas personas que forman parte del comité o que participan en cualquiera de estas etapas del proceso de contratación, no habría necesidad de defraudar los intereses del Estado, ¿no? Entonces, aquí en el fondo, desde mi opinión personal, hay un interés, sobre todo económico. Ahora bien, en ese sentido, en este tipo penal, entonces, su consumación va a darse instantáneamente, es decir, va a darse en el momento concreto donde se quebrante este deber especial que tiene el funcionario servidor público con la administración pública. Ahora bien, entonces, aquí
no interesa que el funcionario de manera efectiva o real logre conseguir este beneficio. Es decir, no es necesario que este funcionario servidor público obtenga, por ejemplo, la dádiva, ¿no? Esto es simplemente con la infracción de esta norma extrapenal. En este caso en concreto, la infracción de esta norma extrapenal, como hemos mencionado, tendrá que estar establecida en una ley extrapenal, como por ejemplo la ley de contrataciones, en una manual de organización de funciones, entre otros, donde debe estar claramente establecido la función que debió ejecutar esta persona en este proceso de contratación. También este delito no es un delito culposo, este delito es de comisión dolosa, es decir, aquí existe de cierto modo la intención y la voluntad de ejecutar el acto. Ahora bien, este delito de negociación incompatible sobre todo se da en los contratos o operaciones que realiza el Estado, ¿no? En este tipo de contratos, por ejemplo, queremos contratar para comprar lapiceros para el colegio, queremos contratar para construir una pista, para contratar una carretera, entre otros, ¿correcto? Aquí sobre todo va a participar en este tipo de procesos particulares, ¿correcto? Pero como vuelvo a mencionar hace un momento, desde mi punto de vista, este delito es de comisión propia, es decir, no puedo trasladar la responsabilidad al momento de la ejecución del acto a este extraneus. Por eso existe otro delito que sí incluye de participación necesaria, es decir, que es necesario que exista el extraneus para que se materialice el delito, que viene a ser el delito de colusión. En este caso en concreto, desde mi opinión, se materializa el tipo penal cuando este funcionario, mal funcionario, quebranta este deber extrapenal generando un interés propio o a favor de tercero, y de este modo defraudando los intereses de la administración pública, sobre todo en la contratación de bienes y servicios. También entonces este delito se materializa en contratos o operaciones que lleva a cabo el Estado y se puede materializar sobre todo en cualquiera de las 3 etapas que hemos mencionado: actos preparatorios, proceso de selección y la etapa de ejecución contractual. Entonces, adelantamos este tema, hemos mencionado que este delito es de comisión dolosa, esta no se comete de forma culposa, y segundo, aquí sobre todo, si los defectos administrativos que pudiesen existir en un determinado caso no van a trascender el ámbito penal. El solo defecto administrativo no será suficiente para imputar negociación incompatible. ¿Y cómo establezco que yo en un determinado caso que esto es un defecto administrativo o es un delito? Habrá que evaluar en conjunto los indicios, ¿correcto? Para de ese modo establecer si estamos ante un caso del ámbito administrativo o estamos ante un caso que trasciende el ámbito penal. Teniendo en cuenta que en este caso, si se realiza una investigación a nivel del ámbito administrativo, este es independiente a lo que puede efectuarse a nivel del Ministerio Público o Fiscalía. Un abogado que no conoce este tema podría decir, pero si están investigando administrativamente, ¿por qué lo están investigando también a nivel penal? Es decir, a nivel de la Fiscalía. Muy bien, aquí, en cuanto a la autoría y participación, entonces mencionar lo siguiente: el autor de este delito, sobre todo autor, va a ser un funcionario servidor público, pero que tenga estas características, que viene a ser que sea funcionario, que tenga relación funcional, que haya mostrado interés indebido a favor de sí o de un tercero, y de cierto modo ocasione un peligro concreto, ¿correcto? Con esta acción específica. Muy bien, algunos seguro me dirán, doctor, y si en este caso en concreto estamos en un proceso de selección y cuando se otorgó la buena pro, esta no llegó a materializarse, el titular de la entidad lo anuló, este proceso de contratación, ¿se materializó o no el delito? Desde mi punto de vista personal, considero que sí está materializado el delito, más allá de que se ejecute o no. Por eso hemos mencionado en este caso en concreto que el delito puede darse en cualquiera de las 3 etapas. Puede ser que se haya dado en actos preparatorios, puede ser que se haya dado en etapa de selección o etapa de ejecución contractual. Poniendo un ejemplo, en etapa de actos preparatorios, imagínense que una determinada empresa tiene el interés de ganar un proceso de contratación, y para eso pues se contactó con el área de logística, ¿correcto? Para que establezca en el estudio de mercado el tema de costos. Y de ese modo ya tenga información privilegiada. ¿Qué información? Primero, el costo que vamos a proponer
en el caso de que sea convocado este proceso de selección. Y segundo, saber, por ejemplo, qué tipo de bien o servicio se va a adquirir, ¿no? Podría darse negociación incompatible, como vuelvo a mencionar, en actos preparatorios. Ahora bien, en cuanto entonces al cómplice, en este tipo de delitos contra la administración pública, sobre todo no vamos a hablar de cómplice primario ni secundario, solamente vamos a mencionar cómplice. Y esta va a ser aquel que va a brindar un apoyo, sobre todo a este mal funcionario, servidor público, que va a ser el autor del delito. Muy bien, en este caso en concreto, el cómplice puede ser un funcionario servidor público que no tenga relación funcional con el bien, es decir, que no participe en el proceso de contratación, pero que colabore para la ejecución del acto. Pero también puede ser un tercero, es decir, aquel que no tenga ningún tipo de vínculo con el Estado. Muy bien, entonces, aquí en cuanto a autor y cómplice queda claro el tema que estamos mencionando. En cuanto al momento de la consumación de este tipo penal, entonces, se da, sobre todo, como hemos mencionado, en el momento en el que el funcionario o servidor público que tiene estos requisitos quebranta este deber extrapenal, mostrando sobre todo un interés indebido a favor de un tercero, que sobre todo va a ser a favor de un tercero en las contrataciones estatales que lleve a cabo el Estado, como puede ser cualquier adquisición de bienes o servicios, ¿no? Ahora bien, señalado esto entonces, también mencionar lo siguiente. Aquí, sobre todo, hay una posición que menciona sobre el tema si este delito es de peligro concreto o de peligro abstracto. La jurisprudencia nacional ya mencionó que este tipo de delitos es de peligro concreto, es decir, debe materializarse el acto, ¿correcto? Es decir, debe existir de cierto modo la ejecución. Y ahí viene el primer punto que mencionaba. Si el proceso de contratación no se lleva a cabo, ¿el delito está materializado o no estaría materializado? Desde mi punto de vista, el hecho de haberse llevado a cabo el proceso haría de que el delito esté materializado, ¿no? Muy bien, sobre este tema entonces hay ciertos criterios jurisprudenciales no unánimes, porque recordemos que la Corte Suprema, como máximo intérprete del derecho, también tiene ciertas jurisprudencias que tienen posiciones discrepantes. Esto quiere decir que nuestra jurisprudencia nacional no es unánime. Y un ejemplo de ello, seguramente muchos ya pudieron evidenciar en otros tipos penales. Lo correcto sería que en nuestro país exista una jurisprudencia desde la Corte Suprema unánime, es decir, en un solo sentido. Lamentablemente no va a existir ello porque las personas cambian, los jueces supremos son rotados, los jueces supremos son designados cada 7 años, hay una posición doctrinaria distinta, una sala dice de un modo y el otro dice de otro modo, y esto genera de cierto modo un tema de incertidumbre. Por eso, la jurisprudencia también no es unánime en algunos puntos específicos, incluido, por ejemplo, en el caso en concreto que estamos comentando de negociación incompatible, donde algunos dicen es de peligro el resultado, y otros dicen no, es de peligro concreto. Muy bien. Ahora bien, entonces existen también jurisprudencias como por ejemplo esta, la Casación 23-2016, que menciona que los defectos administrativos no son suficientes para que se configure como delito de negociación incompatible en un caso en concreto. Esto seguramente muchos recuerdan un caso de Ayacucho, un caso de un exgobernador, donde por el estado de emergencia había adquirido unos bienes, en este caso era, si no mal recuerdo, tractores para poder utilizarlos en época de lluvia, porque se encontraba esa zona estaba en una zona de emergencia, pero ese hecho de adquirir sin este proceso regular que debe hacerse dentro de la administración pública, no debería ser considerado delito, ¿no? Eso es lo que planteaba la defensa, pero al final sí se estableció que en este caso en concreto que había responsabilidad penal porque el hecho de que exista un estado de emergencia puede ser una excepción para que no se den las demás etapas del proceso de contratación, sin embargo, esta debe quedarse documentada, ¿no? Entonces, hay unas casaciones en ese sentido. También, esta casación 67-2017 menciona justamente que el delito, en este caso, es de peligro, ¿no? El otro tema, ya para irnos a la segunda parte, a ver cómo vamos con el tema de colusión, es mencionar lo siguiente. La diferencia, sobre todo,
con el otro tipo penal que vamos a analizar el día de hoy, que viene a ser sobre todo delito de colusión, va a radicar en que en el delito de negociación incompatible no es necesario, desde mi punto de vista personal, esta participación necesaria del extraños. En otras palabras, si yo defiendo a una determinada persona como cómplice de este delito de negociación incompatible, yo podría optar de que su aporte, su participación no es trascendental para la materialización del delito, porque para eso existe otro delito que viene a ser de encuentro, que viene a ser el delito de colusión. Entonces, la imputación tendrán que revisar bien si en este caso existe o no, por ejemplo, el aporte necesario. Hemos mencionado que el aporte necesario puede ser dado por un funcionario o servidor público en este delito en concreto. Resumiendo este tema, que viene a ser negociación incompatible, diremos lo siguiente, que este delito de negociación incompatible está establecido en el 399 del Código Penal. Esta, sobre todo, se va a materializar ¿cuándo? Cuando un funcionario o servidor público, aquí está, por ejemplo, estamos mencionando, funcionario y servidor público, teniendo relaciones funcionales, es decir, vínculo para ejecutar algo, no cualquier funcionario, sino su designación como miembro del comité, su designación como personal de logística o como el encargado de recepcionar la obra o el servicio, en este caso, en el tema de la celebración de los contratos o cualquier otro tipo de acciones o operaciones que realice el Estado, ¿qué va a hacer? Va a interesarse, ¿correcto? Va a interesarse mediante actos simulados, sobre todo que esta puede ser de forma directa o indirectamente, quebrantando estos deberes de lealtad y probidad, sobre todo en la administración pública. Muy bien, este delito es un delito de comisión dolosa, no es culposa, tendrá que probarse. El dolo no se presume. ¿Y cómo vamos a probar el dolo en un determinado caso de negociación incompatible? Será con los indicios. El comité admitió, por ejemplo, la propuesta técnica sin que esta empresa cumpla con este requisito. Exigíamos 5 años de experiencia en un rubro. Esta empresa presentó que tenía 3 años de experiencia, sin embargo lo admitió y otorgó una puntuación. Dato objetivo. El dolo no se presume. Muy bien. Con eso, entonces, doy por finalizada esta primera parte y pasamos por un breve periodo, un breve tiempo, a la ronda de preguntas para de ese modo avanzar con el segundo tema. A ver, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? Bien, doctor, por el chat tenemos preguntas como la de Raúl Vargas, que dice, ¿un voluntario o pasante de una entidad estatal puede ser considerado servidor público? A ver, un voluntario primero habrá que mencionar. ¿Tienes algún tipo de documento con el que se firma con la entidad? ¿Hay algo? A ver, activen el micrófono al que hizo la pregunta. A ver. Ok, doctor, vamos a ver. En todo caso, ¿puede levantar la mano, Martín? A ver. Martín. Lo primero que tendríamos que mencionar es lo siguiente. Hemos mencionado, este sería el primer punto, tal vez no para negociación incompatible, pero podría ser, por ejemplo, ¿qué pasaría si este pasante es el que ha recibido la coima? En mérito a que el fiscal le dijo, oye, mira, tú recibes la coima. ¿Podría ser considerado autor o cómplice de ese cohecho, por ejemplo? A eso voy, ¿no? Tal vez el pasante no va a participar aquí, pues, en el proceso de contratación, porque se requiere ciertos requisitos para hacer, para tener esta relación funcional. No cualquier persona va a participar como personal de área de usuaria, no cualquier persona va a participar como miembro del comité, no cualquier persona va a participar como el MEP. A ver, vamos a escucharle al que hizo la pregunta. A ver. Sí, estoy solicitando activar audio. Vamos, Raúl Vargas, adelante. A ver. Muy buenas noches, doctor Coronado, y a todos los que sí, buenas noches, están presentes. Sí, yo me imaginaba el caso de un pasante, bueno, podría ser de cualquier entidad estatal, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Ministerio Público entiendo que es por una resolución de la presidencia, ¿no? De la Junta de Fiscales Superiores. Los pasantes, claro. Normalmente en Fiscalía hoy en día tenemos el convenio con el Ministerio de Justicia que hacen los cesigristas, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un vínculo, ¿correcto? Por tanto, sí podría surgir una responsabilidad de esa persona, ¿no? Ya, pero ¿pasante en qué sentido? ¿Que solamente ingresa a la entidad sin ningún vínculo? Por ejemplo, en el Poder Judicial se realiza la pasantía, ¿no? A diferencia del voluntariado en el Ministerio Público. Ya. Pero bastaría con esa resolución de
la presidencia de una junta de fiscales de un distrito X para que se considere un vínculo laboral o un contrato? No. No estamos hablando de vínculo contractual. Aquí no es necesario, doctor, establecer el vínculo contractual, sino cualquier tipo de vínculo que tenga con el Estado, ¿correcto? Para ser considerado servidor público. ¿Ya? Y luego tendremos que ver los demás requisitos. En delitos contra la administración pública no basta ser funcionario o servidor público, no basta. Ese es el primer requisito, pero además de eso tiene que darse los demás requisitos. Segundo requisito, relación funcional. Tenía facultades de administrar, custodiar, percibir, tenía facultades para participar en el proceso de contratación o no. Si no tenía eso, esa conducta es atípica. Ya, vamos, a ver. Roberto, Sí, doctor. adelante. Sí, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, en esta primera parte se podría concluir que el delito de negociación incompatible viene a ser un delito subsidiario respecto al delito de colusión, teniendo en cuenta que el delito de colusión es un delito clandestino, profesor. Podríamos, yo creo que es independiente, no clandestino, sino que por un tema de probanza, es más fácil probar este delito que el delito de colusión. La gran mayoría de fiscales anticorrupción prefieren llevar como tipo penal principal este delito. ¿Por qué? Porque para este delito necesito simplemente datos, indicios que evidencien este interés indebido. En cambio, para el delito de colusión, yo necesito este encuentro necesario entre el funcionario y el particular. Si yo no encuentro ese dato objetivo necesario, no va a haber colusión, porque la colusión es un delito clandestino. No va a haber pues una grabación fílmica, no va a haber un audio, no va a haber una transferencia interbancaria del dinero. No, estas personas no van a hacer eso, ¿no? Entonces es más difícil probar, pero no imposible, porque va a haber indicios que puede llevarnos a deducir que efectivamente ocurrió este acuerdo clandestino. Recordemos que el razonamiento es deductivo, ¿correcto? Para luego arribar a esa conclusión. Entonces yo podría mencionar, opinión personal, no es un delito subsidiario, es un delito independiente. A ver, ¿alguien más? Por el chat, doctor, tenemos una pregunta, a ver un ratito, de Andrés. ¿Qué sucede cuando en los informes de control fuerzan una función del MOF para que el procurador pueda imputar ese delito de negociación incompatible u otro delito? Ya. Primero, no pueden forzar. Aquí en delitos contra la administración pública tiene que estar preestablecido esa función. Tampoco podemos hacer una interpretación analógica o una interpretación amplia. Tiene que ser específico. A ver, dice administrar. Muy bien, pero ¿qué podía administrar? Tenía facultades de percibir. Tiene que estar preestablecido. Si esta función es genérica, ténganlo por seguro que ese caso no va a tener buen futuro. Los abogados, por eso aquí ya la recomendación a los abogados, tienen esa función, desde mi punto de vista, de identificar, a ver, ¿cuál es la norma extrapenal que ha quebrantado? Y esta norma extrapenal que ha quebrantado tiene que ser clara, precisa, concreta, no puede ser vaga. La ley de contrataciones dice tal cosa, esa tiene que ser. Se ha quebrantado los principios A, B, C, D. A ver, ¿cuáles son esos principios? Y habrá que vincularlo. Ese principio, ¿a quién estaban obligados? ¿Al autor o al cómplice? No, al autor. ¿Por qué? Porque estaba llevando a cabo el proceso de contratación, era el encargado de convocar, de calificar, de otorgar la buena pro. Entonces, esos principios estaban inmersos dentro de ese proceso de selección. Por tanto, estos han sido quebrantados. Eso tendrá que mencionarlo. Por eso, en este tipo de delitos, sobre todo negociación incompatible y colusión, el fiscal, cuando va a formular acusación fiscal, no la formalización, acusación fiscal, tiene que precisar, y el abogado tiene que estar atento, cuál es la norma en concreto que ha quebrantado y que ha dado como resultado esta conducta ilícita. Muy bien. Siguiente, a ver, vamos. Tenemos la última pregunta de Augusto Lino, quien dice, con respecto al cohecho en función policial, ¿cómo sería? Ya. Bueno, no estamos desarrollando cohecho, pero solamente mencionar de manera general. Cohecho en la función policial es algo similar. Primero, funcionario servidor público. Claro, el efectivo policial es un funcionario público.
Segundo, relación funcional. ¿Qué tenía el señor? ¿Tenía facultades para imponer la papeleta o no tenía facultades, por ejemplo, para imponer la papeleta? ¿Qué ha quebrantado? ¿Qué ha quebrantado? Ha quebrantado una norma extrapenal. Por ejemplo, su función no era imponer la papeleta, su función era comunicar al personal de tránsito para que imponga la papeleta. Sin embargo, este señor, ¿qué hizo? Con la finalidad de que no ponga en conocimiento al personal de tránsito, este dijo, ya, 500 soles, si no, en este momento te traslado a la comisaría y te van a imponer. ¿Cuál era su obligación? Su obligación era poner en conocimiento. Entonces, ahí también, a modo de ejemplo, estamos mencionando, quebranta una norma de rango extrapenal, que en este caso tendrá que estar preestablecido ello. Muy bien, no estamos hablando de cohecho, solamente haciendo mención, pero aquí, en este delito de negociación incompatible, al igual que en el delito de colusión, es necesario la relación funcional y el quebrantamiento de una norma de carácter extrapenal. Ya, vámonos. Entonces, dejamos esta parte, vamos con el segundo tema. A ver. Vamos con el segundo tema, que está referido sobre todo al delito de encuentro, que viene a ser el delito de colusión. Para que exista secuencia, ¿no? Primero negociación, luego colusión. Ya. A ver. ¿Me siguen? A ver, ¿me confirman? ¿Se observa? Sí, doctor, se puede observar. Ya, muy bien. Entonces, en este delito, sobre todo el segundo, que vamos a mencionar ahora, delito de colusión, se dan casi los mismos presupuestos de la negociación incompatible. La diferencia va a radicar que aquí va a haber un tema de encuentro clandestino, es decir, de un acuerdo subrepticio entre un funcionario y servidor público. En ese sentido diremos lo siguiente. No voy a hacer mención mucho al tema cambio legislativo, pero desde el año 2016 para adelante ya existe una sola normatividad sobre el delito de colusión, ¿no? Antes existían varias modificaciones. Lo que vamos a encontrar en este delito en concreto de colusión va a ser dos tipos de colusión. Colusión simple y colusión agravada, esto de acuerdo sobre todo al tema de la defraudación. Muy bien. Al igual que en el delito de negociación incompatible, aquí se requiere sobre todo un ¿qué? Se requiere un funcionario o servidor público. Ya no hago mención a quien se hace con referencia como funcionario o servidor público, sino que esta persona, al igual que en negociación incompatible, debe participar, y por eso su segundo presupuesto viene a ser relación funcional. Esta relación funcional debe ser en función del cargo, ¿para qué? Para la adquisición de bienes, servicios o obras. ¿Correcto? Concesiones o cualquier operación que realiza el Estado. Hasta ahí, algo similar con negociación incompatible. Pero aquí, a diferencia del delito de negociación incompatible, es que esta persona, este funcionario o servidor público, va a concertarse. Es decir, va a llegar a un acuerdo clandestino sobre todo. ¿Con quién? Con este particular. Para que exista el delito de colusión, es necesario entonces que exista un funcionario público y exista un particular. Este particular, sobre todo, es el que va a participar en el proceso de contratación estatal. Pero esta concertación que tenga este funcionario, este mal funcionario, que va a mercantilizar de cierto modo su función pública, tiene que tener como resultado una defraudación. En este caso, a los intereses del Estado. Por eso la pena va a variar de 3 a 6 años y en la agravada, sobre todo, va a ser de 6 a 15 años, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el delito de colusión en nuestro país, sobre todo esta parte de la modificación, no voy a hablar mucho, actualmente sanciona el hecho de que un funcionario servidor público, teniendo relación funcional con el bien, es decir, va a llevar a cabo este proceso de contratación, concerta con un particular para defraudar los intereses del Estado. Muy bien, entonces, por eso el tipo penal del 384 menciona lo siguiente, ¿no? El funcionario servidor público, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa del proceso de contratación, ya hemos mencionado, aquí también puede darse la concertación en actos preparatorios, etapa de selección, y también en la etapa de ejecución contractual, en la adquisición de bienes, obras o servicios
en este caso, defraudando los intereses del Estado o entidad no menor de 3 ni mayor de 6 años, el base, y el otro, el agravado, como ya hemos mencionado. Pero aquí, lo más importante, tal vez, sobre este primer punto, es mencionar lo siguiente. El tema de la prescripción en estos delitos contra la administración pública, sobre todo en este delito de negociación incompatible y colusión, es que va a duplicarse para los funcionarios públicos. En cambio, para el particular, en este caso en concreto, del delito de colusión, la prescripción va a ocurrir en el periodo que se establezca del tipo penal. Es decir, puede ocurrir si el delito de colusión recién lo estamos investigando del año 2000, pongamos, del año 2010, para el particular puede haber prescrito a la fecha, ¿correcto? No se duplica el plazo de prescripción para el extraneoso. Para el funcionario servidor público sí se duplica el plazo de prescripción. Entonces, estamos en colusión simple, en el primer supuesto, cuando va a haber la concertación. Es decir, basta la concertación. Y la concertación, sobre todo, va a deducirse de indicios, ¿correcto? Este delito de colusión no se va a realizarse, pues, dentro de la oficina. Normalmente, este tipo de delitos de colusión se realizan en forma clandestina, incluso en lugares distintos a la sede donde se va a llevar a cabo el proceso de contratación estatal. Imagínense que el proceso se va a realizarse en Arequipa. No, en Arequipa no se van a concertar. La gran mayoría van a ir a otras ciudades, a Lima, tal vez al norte, incluso al extranjero, donde se va a ver esos temas en concretos. Y los indicios de ello vamos a encontrar, por ejemplo, en las comunicaciones que tengan estas personas, por ejemplo, llamadas telefónicas, correos electrónicos, conversaciones por redes sociales, WhatsApp, Telegram, o por ejemplo, en las transferencias económicas que se realicen incluso al entorno de sus familiares. Estas personas que sobre todo participan en estas conductas ilegales referidos a delitos contra la administración pública, normalmente no van a usar su cuenta personal, ¿correcto? Normalmente usan cuentas personales de sus familiares, incluso de personas de su entorno de amistades, y con la finalidad de que la Fiscalía no pueda evidenciar este nexo. Pero no es nada imposible, sí se puede realizar. Y a partir de qué dato vamos a nosotros establecer de que sí hubo un tema de concertación, como para el primer supuesto. Esto es a partir de la información documental que vamos a nosotros observar. Por eso en los delitos contra la administración pública, la prueba madre, desde mi opinión, es la prueba documental. ¿Y cuál es la prueba documental? Porque todo en la administración pública se documenta. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día el gobierno está tan cuestionado? Porque no tienen experiencia en gestión pública, y todo lo que se realiza en administración pública, lamentablemente, tiene que estar detallado en información documental. Entonces, el primer punto que vamos a ver aquí será el expediente. Muy bien, pero no basta el expediente. Puede ser que la información en el expediente sea perfecta, esté bien hecha, con todas las firmas, esté con todos los procedimientos llevados a cabo. El punto de quiebre será contrastar esta información documental con el sistema informático. ¿Alguien me lo dice? A ver, ¿qué tipo de sistemas manejamos sobre todo aquí? A ver, ¿alguien de alguna entidad? A ver, una municipalidad, un gobierno regional. A ver, ¿alguien me puede decir qué sistema normalmente se maneja? A ver, el SEACE, ¿correcto? El SEACE, el CIAF, ¿correcto? Toda esta información física que nosotros vamos a obtener del proceso de contratación tiene que estar ahí. Y ahí viene el primer indicio que vamos a ver. A ver, ¿cuándo fue convocado? ¿Cómo se realizó el estudio de mercado? ¿A quiénes lo invitaron? ¿Cómo fue la respuesta? ¿Cómo se invitó? ¿Se invitó por correo electrónico, en forma personal, en sobre cerrado? ¿Cómo fue? ¿Cómo regresó la información? ¿Cómo se comunicaron? Y todo está informatizado, es decir, está digitalizado. Entonces, puede ser que en el expediente todo esté en orden, todo esté correctamente ejecutado, pero cuando vamos a hacer el contraste con el sistema informático, vamos a empezar a evidenciar los datos, indicios de esas primeras irregularidades que veremos si trasciende o no el ámbito administrativo. Segundo, en este delito de colusión, sobre todo lo que vamos a encontrar es, a ver, esta empresa que está participando en este proceso de contratación, ¿cumplía o no cumplía los requisitos?
Y para eso, ¿qué vamos a hacer sobre todo? Vamos a contrastar la información requerida por el área usuaria, las características que requería el área usuaria con lo que fue adquirido. El área usuaria decía, quiero un, pongamos, quiero lapiceros. Ya, muy bien. Sin embargo, los miembros del comité dijeron, no, queremos lapicero, pero de la marca Faber-Castell. El área usuaria nunca pone o no debe colocar la marca. Lo que debe dar es las características. Imagínense que esta área requirió adquisición de lapiceros, los miembros del comité ya tenían como finalidad que gane una determinada empresa que vende los lapiceros, pongamos Faber-Castell, a modo de ejemplo académico. Entonces, el área usuaria, ¿qué hizo? Modificó los términos de referencia. Dijeron, no, lapicero no es suficiente, lapicero Faber-Castell o X marca. Y para eso, ¿qué hicieron? Admitieron la propuesta técnica y la propuesta económica de esta empresa que ya tenía predestinado que gane este proceso de selección. Entonces, segundo punto que vamos a encontrar sobre todo de este tema de concertación es información documental, primer punto. Segundo punto, información informática, como les he dicho en el CIAF, en otros sistemas informáticos o se hace que se maneja, u otro que maneje determinada entidad donde debe estar la información. Tercero, vamos a encontrar información, datos, indicios de relaciones que tengan o vínculos que tengan los miembros del comité, sobre todo con los empresarios o algún representante de la empresa. En este caso en concreto, entonces, cuando vamos a investigar delitos de colusión, el fiscal no solamente tiene que pedir el expediente técnico y limitarse a eso, sino sobre todo tiene que hacer actos de investigación con técnicas especiales de investigación. ¿Cuáles son? Entre ellas, por ejemplo, puedo disponer que se realicen las escuchas telefónicas. Puedo disponer, por ejemplo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Por ejemplo, puedo solicitar el levantamiento del secreto bancario para ver si hubo o no, por ejemplo, soborno. Normalmente va a haber soborno en este tipo de contrataciones donde va a haber colusión a funcionarios, servidores públicos que van a ser normalmente transferidos los dineros o bienes a su entorno más cercano, que pueden ser sus familiares, su esposa, su primo, su hermano o sus amigos. Y luego lo que vamos a observar es también el periodo en el que se llevó a cabo este proceso de contratación. ¿Por qué las otras empresas que participaron normalmente en ese proceso de contratación no fueron primero admitidos? Segundo, ¿por qué se obtuvo un puntaje menor? Normalmente en este proceso de contrataciones, donde va a haber colusión, estos malos funcionarios van a establecer como patrón admitir cierta información que los demás no presentaban o presentaron y ellos admitieron. Me explico. Establecen un requisito adicional al que estaba establecido para el proceso de contratación. Establecen un puntaje distinto con la finalidad de que por unos puntos, por una calificación mínima, gane la empresa ya direccionada. Y esto y el otro también pueden hacer, por ejemplo, que se modifiquen las etapas del proceso de contratación. Dentro del proceso de contratación vamos a encontrar, por ejemplo, varias subetapas, ¿no? Convocatoria, presentación de propuestas, puede haber plazo para la impugnación, entre otras. Pero estos miembros del comité incluso pueden modificar esos plazos, las bases del proceso de contratación, con la finalidad de que esta determinada empresa sea la ganadora de la buena prueba. Entonces, en colusión simple vamos a estar cuando exista la concertación. No es necesario que exista, ¿qué? Defraudación. En cambio, vamos a estar en colusión agravada, donde la pena también es superior a los 6 años, cuando va a existir, además de la concertación, el tema de la defraudación. Entonces, aquí, al igual que en el delito de negociación incompatible, tiene que existir un funcionario servidor público, pero adicional a ello tiene que existir un particular. En este caso, este particular tendrá que participar en este proceso de contratación o adquisición que lleve a cabo el Estado. Pero, a diferencia del delito de negociación incompatible, para la materialización del delito es necesario que exista este encuentro. Si no existe esta participación necesaria de encuentro por parte del particular, no habría el delito de colusión, ¿correcto? Ahí radica la diferencia, sobre todo,
con el delito de negociación incompatible. Ahora bien, entonces los elementos para la configuración de este delito de colusión son los siguientes. Primero, funcionario servidor público, en este caso en concreto con relación funcional. Ya hemos mencionado, no basta ser funcionario servidor público, sino debe participar en este proceso de contratación o adquisición del Estado en mérito a algo, ¿no? Al cargo que tiene, en mérito a la delegación que tiene para llevar a cabo este proceso de contratación estatal. Segundo, que exista, de cierto modo, esta concertación ilegal del agente público, es decir, del funcionario público, con el particular. Esta concertación ilegal, sobre todo, es subrepticia, clandestina, por debajo de la mesa, sobre todo defraudando los intereses del Estado, ¿no? En este caso, defraudando los principios de la contratación estatal, como por ejemplo el tema de la probidad, entre otros. Y el tercero, es necesario, sobre todo para el tipo agravado, que exista defraudación de los intereses del Estado, ¿no? En este caso en concreto, en la adquisición de estos bienes o servicios. Entonces, en el delito de colusión, al igual que en el delito de negociación incompatible, el único que puede ser autor del delito va a ser un funcionario servidor público que tenga relación funcional con esta adquisición de bienes o servicios con el Estado. Pero también tiene que existir para este delito los cómplices, es decir, un particular o incluido un funcionario que sea trascendental para la materialización del delito. Aquí entonces la diferencia con el tema de negociación incompatible viene a ser la concertación. En este caso, la concertación puede darse también en cualquiera de las etapas del proceso, incluso en momento de la firma del contrato, que viene a ser netamente la etapa de ejecución contractual. Entonces, la diferencia radica sobre todo en la concertación y la defraudación respecto al tema en concreto de colusión simple y colusión agravada. Ya, muy bien. Entonces, lo que podríamos mencionar para avanzar, porque tenemos el otro tema más para poder avanzar el día de hoy, es lo siguiente. El comportamiento típico, es decir, cuando se va a materializar este delito, se va a materializar cuando exista esta concertación entre este funcionario, este mal funcionario y el particular, ¿correcto? En ese momento que exista la concertación, se habrá materializado el delito. Por eso, un tema distinto es el tema de probanza con el momento consumativo del ilícito penal. En este caso, la concertación de este mal funcionario será siempre en perjuicio de los intereses del Estado, ¿no? Segundo, en este caso en concreto, este delito sí es necesario que tenga como resultado un peligro concreto, ¿correcto? La concertación que pueda tener esta persona, mal funcionario con el particular, puede ser en forma verbal o oral. Es decir, esta persona no es necesario que exista un documento, no es necesario que exista un registro. Esta simplemente se ponen de acuerdo para que la determinada persona, sobre todo persona jurídica en este tipo de contrataciones, sea el beneficiario final, ¿no? Entonces, no es necesario que exista la dádiva, no es necesario que exista el soborno, que se encuentre con el dinero a este funcionario para estar en este delito de colusión. Pero también, como hemos mencionado en el delito de negociación incompatible, para estar en el delito de colusión siempre tiene que haber un perjuicio a los intereses del Estado, ¿no? Sería ilógico que exista concertación de funcionarios y servidores públicos a favor del Estado, ¿no? Eso muy rara vez ocurrirá donde el funcionario señale o requiera algo adicional al empresario para que gane la buena pro. Esto en beneficio de los intereses del Estado. Por ejemplo, dice, ¿no? Las características que tú estás presentando en la propuesta técnica no son suficientes. Adiciona algo más. Ese hecho no creo que ocurra, ¿no? En la gran mayoría lo que se va a buscar sobre todo es que estos bienes o servicios que se van a adquirir incluso son defectuosos, que no cumplen ciertas características del área usuaria, que sin embargo son adquiridos en mérito a estos procesos de contratación donde hay concertación
de malos funcionarios con empresarios o personas jurídicas que defraudan los intereses del Estado. Ahora bien, en cuanto al bien jurídico, entonces, lo que se protege en este delito es el celo profesional, en este caso del cumplimiento de los deberes funcionales, ¿no? Es decir, aquí lo que nos da como mensaje es que todo funcionario o servidor público, es decir, todo aquel que tenga vínculo con el Estado, le debe lealtad al Estado en el cumplimiento de sus funciones. Es decir, debemos nosotros actuar siempre en pro de los intereses de la sociedad, no en pro de los intereses personales o particulares. En este caso, si alguien es designado como funcionario y servidor público, le debe al Estado, ¿correcto? No le debe a una determinada persona. Muy bien, entonces, eso es lo que se protege en este caso en concreto, el celo profesional. Y aquí lo que se va a ver en concreto, desde mi punto de vista, es la mercantilización de la función pública. En otras palabras, está vendiendo la función pública a intereses particulares, cuando esta no debe ser. La que debe ser es que debe primar el interés común a favor de todos, ¿no? Por eso la sanción en este tipo de delitos, desde mi punto de vista, no debe ser solamente la sanción penal. Desde mi punto de vista, la sanción debe ser la expulsión definitiva de este mal funcionario y servidor público del aparato estatal. En otras palabras, desde mi punto de vista personal, a estas personas que se ven involucradas en estos delitos, cuando se llegue a probar, cuando está en proceso puede ser separado, puede ser por un determinado tiempo, para de ese modo no se entorpezca en la actividad de investigación, pero cuando se llegue a probar, desde mi punto de vista personal, debe existir una consecuencia adicional a la pena que vendría a ser la expulsión definitiva con el Estado. Es decir, que nunca más vuelva a tener vínculo con el Estado. Es decir, no tenga nada que lo sujete al Estado. Y de ese modo podríamos reducir, por ejemplo, los actos de corrupción. Pero si le vamos a dar una pena suspendida y este señor sigue laborando en la entidad, olvídese. Esto es como una manzana podrida, ¿correcto? Que va a seguir transmitiendo el mal a generaciones y generaciones. Muy bien. Siguiente. En este tema en concreto, entonces, el núcleo típico del delito de colusión viene a ser la concertación, como hemos mencionado, que va a llevar a la defraudación, sobre todo en el tema de colusión agravada. Por otro lado, como ya habíamos mencionado al inicio, en este caso en concreto, también va a aplicarse esta teoría de infracción del deber. Aquí no aplicamos teoría del dominio del hecho. Aquí se materializa el delito cuando este mal funcionario infringe un deber extra penal, ¿correcto? Que le obliga cómo debe actuar en una determinada situación. Yo no voy a explicar esta teoría de la infracción del deber o teoría del dominio del hecho, ya ustedes lo saben, solamente a modo de referencia. Muy bien. Finalmente, entonces, mencionar sobre este delito, es un delito de participación necesaria, de encuentro. Si no existe este particular, este tipo penal no se materializa. Aquí también mencionar, si no existe autor, no se puede investigar al cómplice, ¿correcto? Aquí el aporte es trascendental de este extraneus o particular para la materialización de este ilícito penal. Entonces, aquí en concreto del delito de colusión, entonces se va a dar en este tipo de contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas, o cualquier operación semejante. Cuando dice cualquier operación semejante, desde mi punto de vista, el tipo penal es abierto en ese extremo. O sea, no nos está diciendo solamente se da en contratos, suministros, sino puede darse en cualquier operación donde implique sobre todo la actividad económica del Estado, ¿no? Teniendo en cuenta que puede ser una actividad económica mixta también que lleve a cabo el Estado en estas adquisiciones. Muy bien. El delito de colusión, al igual que el delito de negociación incompatible, es un delito sobre todo de comisión dolosa. Aquí no hay culpa. Y por eso, cuando un fiscal va a hacer una imputación por el delito de colusión, no puede decir ha omitido, no puede decir ha dejado de realizar algo. No, no, no. Aquí no es de omisión, es de acción. Tanto en delito de negociación incompatible como el delito de colusión, en el tema fáctico, el fiscal tendrá que precisar, ha realizado esa actividad. No es colocar
que ha omitido, ha dejado de revisar, ha dejado pasar los documentos. No es de omisión, es de acción. Y aquí el delito de colusión es un delito de, en este caso, doloso de acción. En cuanto a autoría y participación, ya lo habíamos mencionado en concreto, ¿no? Muy bien, hasta aquí, a ver, para seguir con el siguiente. Creo que vamos a desarrollar una más y de ese modo podamos alcanzar el tiempo que nos han dado. A ver, vamos con esta segunda parte. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, tenemos varias preguntas por el chat y se las voy a trasladar en estos momentos. A ver, Robert Borja nos pregunta, ¿la concertación puede darse por comisión o por omisión? Ya, muy bien. Sobre todo por comisión, ¿no? Es de acción, en este caso la concertación. Muy bien, a ver. La siguiente pregunta es, ¿cómo diferenciar la irregularidad administrativa del acuerdo colusorio? Van a ser los datos, indicios que se tengan en el caso en concreto. ¿Correcto? El simple hecho de que no se firmó un documento no va a ser negociación incompatible. Tendremos que establecer, en este caso en concreto, como les he dicho, primer punto, información documental. Segundo punto, información informática. Y tercer punto, las técnicas especiales de investigación, que deberán arrojar de que los actos administrativos que menciona trascienden el ámbito penal. Bien, la siguiente pregunta es, en relación a la imputación del delito de colusión, si en la acusación se acusó por coautoría, ¿es posible cambiar al título? No lo escuché. A ver. Al título de imputación a autoría en la sentencia sin previamente anunciar a las partes el cambio. No. El tema es que en coautoría hay distribución de roles. Acá en delitos de corrupción de funcionarios vamos a tener infracción del deber, como les he dicho, la materialización del delito se da en el acto. Yo como funcionario yo no puedo distribuir mi rol que yo tenía como miembro del comité. Mi rol era hacer conjuntamente con los demás la apertura del sobre, la evaluación, la calificación, el otorgamiento de la buena pro. ¿Yo en qué momento he distribuido roles? ¿Que uno abría el sobre, el otro calificaba y el otro colgaba al sistema? No. Por eso la jurisprudencia nacional no es unánime en ese tema en concreto, incluso ahí en el tema de coautoría o autores, ¿no?, que estamos mencionando el día de hoy. Entonces, desde mi punto de vista, en estos delitos, sobre todo, tienen que ser de autores, no de coautores. Bien, doctor. Siguiente pregunta. ¿El delito de negociación incompatible y el delito de colusión solo se da en las contrataciones con el Estado? Es decir, actos preparatorios, selección y ejecución contractual. En cualquier tipo de contrato que lleve a cabo el Estado. Hemos puesto como ejemplo las contrataciones estatales. En este caso, señalando las etapas de actos preparatorios, etapa de selección y etapa de ejecución contractual. Cualquier operación que realice el Estado. Bien, doctor, le voy a dar el pase a Franklin Martín, que ha levantado la mano. Buenas noches. Sí, adelante. Doctor, cuando hay un supuesto delito en el proceso de construcción de una obra, en el proceso de construcción de una obra, ya, para demostrar el perjuicio, tiene que ser mediante un peritaje contable, ¿cierto? No, peritaje, valorización, ingeniería civil, doctor, primero. A ver, les explico un tema. En una obra, el contador, ¿qué me va a valorizar? No, el contador valoriza lo que da como resultado el ingeniero civil. ¿Qué va a establecer el ingeniero civil? Va a establecer, primero, con qué tipo de material se construyó. ¿Se construyó o no esa? A ver, por favor, ¿puedes silenciar esa? Se me está filtrando la... muy bien. A ver, para explicar. El contador no va a hacer la valorización inmóvil. El contador no. Primero va el ingeniero civil, me hace la valorización de metrados construidos, metrados no construidos, material utilizado, entre otros. Él me establece el primer punto. Luego traslada al contador, en este caso el perito contable, que va a establecer netamente el perjuicio económico. El contador no va y dice, bueno, esta pared es blanca, ¿no? Yo creo que esta pared se ha pintado con pintura que no es de calidad. Él no tiene facultades para hacer eso. Tendrá que ir un ingeniero civil y me diga, pues no, efectivamente, o otro tipo de profesional me diga, no, esta pintura, doctor, no es el que se estaba establecido en la base del contrato, del proceso de selección. ¿Por qué no es? Porque esta pintura tiene estas características, tiene este grosor, no sé.
Por eso en este tema de valorizaciones primero va el experto específico, que en este caso de obras que me estás mencionando sería el ingeniero civil. Muy bien, Bien, a ver. doctor, tenemos otras preguntas por el chat de Dixon. Nos dice, de acuerdo a lo último que mencionó sobre no mencionar la palabra omitió, pues la naturaleza del delito es netamente dolosa. ¿Cuál sería el tenor para utilizar en reemplazo de esa palabra? Ah, ya. Realizó, ejecutó, pero no omitió. Si yo pongo como omitió, desde mi punto de vista, yo como abogado podría decir, ah, entonces estamos en otro delito, omisión de funciones. Ha dejado de hacer algo. Y no estamos netamente en negociación incompatible o colusión. Entonces, realizó, tiene que ser de acción. Recordemos que cuando hacemos nosotros el fáctico en la acusación, no hacemos la valoración normativa, sino tenemos que poner el hecho fáctico. Los miembros del comité que integraron, realizaron lo siguiente. Aperturaron un sobre presentado por la empresa X, que contenía tales documentos, y dichos documentos no cumplían con los requisitos, y a dichos documentos que no cumplían con los requisitos le otorgó primero, la admitió como propuesta técnica y luego le otorgaron una puntuación determinada X. Habría que precisar el fáctico, por eso no es omitir, no van a poner en una acusación por negociación incompatible, sobre todo, los miembros del comité omitieron revisar el documento X, que estaba establecido en las bases del concurso. No, eso no es correcto desde mi punto de vista personal. No estamos en un delito de omisión, estamos en un delito de acción. Siguiente. Bien, doctor. Franklin Martín dice, y si no hay peritaje del ingeniero civil y tampoco del perito contable, ¿cómo se demuestra el perjuicio? Habría que ver, pues, habría que ver. Depende al tipo de proceso de contratación. Si ya se realizó en este caso un desembolso de la cantidad X de dinero, eso tendrá que presentar el fiscal como un elemento de convicción, luego como medio de prueba en la etapa intermedia. Claro está, para el tema de colusión agravada, necesariamente tiene que haber el perjuicio económico. Para el otro basta la concertación, colusión simple basta la concertación. ¿Correcto? Jacqueline, doctor, pregunta, si el comité de selección otorgó la buena pro favoreciendo al postor ganador, pero esta buena pro es declarada nula, ¿hay delito? Claro, claro. Siempre y cuando, y hemos mencionado, esa parte, estamos en un delito de negociación incompatible, ya el proceso ha finalizado, pero no se llegó a ejecutar. ¿El delito se ha materializado o queda impune eso? Desde mi punto de vista, el delito está materializado. Entonces, podríamos, bajo esa lógica que decimos, no, el delito no se ha materializado, entonces no podríamos sancionar los actos preparatorios. ¿Correcto? Entonces, desde mi punto de vista, sí está materializado ese tema en concreto. Bien, doctor, tenemos acá otra pregunta de Carmen. ¿Se adecuan las bases para que gane un concurso público negociación incompatible? No se le entiende muy bien la pregunta. En todo caso, podría volver a reformular. A ver, una más ya para avanzar, para irnos por un delito más. Creo que mencioné 3 delitos que íbamos a desarrollar el día. Muy bien. A ver. Bien, doctor. En todo caso, continúe, doctor, porque ya esas han sido todas las preguntas del chat. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con el tercero, que viene a ser delito de peculado. Creo que les he dicho peculado, ¿no? Muy bien. Esta también que es común, ¿no? Abuso de autoridad. Mejor vámonos con, creo que nos habíamos quedado con abuso de autoridad. Porque ese delito es común también. Ya, muy bien. Vamos con el tema de abuso de autoridad. ¿Por qué es importante esto? Porque la gran mayoría de personas piensa que el delito de abuso de autoridad lo puede cometer cualquier persona que trabaja para el Estado, y no es así, ¿correcto? El delito de abuso de autoridad lo va a cometer solamente un funcionario público, pero que va a tener ciertos requisitos específicos. Muy bien, entonces desarrollamos como último tema el delito de abuso de autoridad. A ver, ¿me siguen? ¿Se observa? A ver.
A ver, ¿alguien me confirma? ¿Se observa lo que estoy compartiendo? Sí, doctor, se observa. Ya, muy bien. Dejemos ya el tema de contrataciones, ahora vamos a un delito sobre todo de función, es decir, cuando una persona puede cometer un delito de abuso de autoridad. Y este delito, normalmente la gran mayoría de personas que no conocen dicen, aquel funcionario servidor público, por el simple hecho de laborar para la entidad, puede ser autor del delito de abuso de autoridad. Desde mi opinión personal, no. El delito de abuso de autoridad exige, al igual que en el delito que hemos visto de negociación y colusión, ciertos requisitos específicos. En este caso en concreto, desde mi opinión, solo puede cometer este delito un funcionario. Yo les pregunto, ¿a quién se le considera entonces como funcionario? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Puede cometer el delito de abuso de autoridad un servidor público? A ver, ¿qué opinión? A ver, quiero escucharlos. ¿Puede cometer el delito de abuso de autoridad un servidor público? A ver. ¿Qué dicen? A ver, actívenlo el micrófono, por favor. A ver, quiero escucharlos. Buenas noches, doctor. Ya, adelante. Sí, si vamos al texto, al tipo penal en este caso, donde textualmente dice, ¿no? El funcionario público, bien claro, la norma establece que solo el funcionario público, porque si usted revisa los demás artículos, por ejemplo, en otros delitos como cohecho y otros, dice, conclusión, el funcionario o servidor público. O sea, nos está haciendo una diferencia clarísima, ¿no? Y en este caso solo el funcionario público puede cometer este delito. Y hay un error, creo que muchas veces hace la tipificación ahí. Ahora, usted preguntaba, ¿a quiénes consideramos funcionario público? Serían a las personas que, a los funcionarios o las personas que en este caso contratan o trabajan para el Estado y a la vez están revestidos en este caso para el cargo, bajo una resolución en que especifique, ¿no? Que es funcionario público. Me parece por ahí, doctor. Gracias. Ya, gracias. A ver, Iván, a ver, vamos complementando lo que ha mencionado el doctor. ¿A quién consideramos como funcionario? Primer punto, para de arranque para este tema. Hemos dicho que el delito de abuso de autoridad solo comete funcionario público, no comete un servidor público. Ya, hasta ahí, primer punto. Segundo punto, ¿a quién consideramos entonces funcionario público? A ver, ¿alguien? Porque la gran mayoría de personas dicen, voy a denunciarte por abuso de autoridad, y no saben si yo soy funcionario o servidor público, ¿correcto? Entonces, funcionario público, desde mi punto de vista personal, va a ser aquel, primero, que tiene un vínculo con el Estado, segundo, que va a tener poder de mando, de dirección, a diferencia de quién, de un servidor público, ¿correcto? Entonces, funcionario público, aquel que tiene vínculo con el Estado, pero tiene poder de mando, de dirección sobre determinadas personas. De ese modo, entonces, podríamos establecer quién es un funcionario público. ¿Y cómo lo vamos a establecer? Normalmente con un documento, en este caso de su resolución de designación y el cargo, entre otros, que le dé esas facultades de dirección, ¿correcto? Entonces, este delito de abuso de autoridad no lo va a cometer el servidor público, sino solamente comete, ¿quién? El funcionario público, pero para que se materialice este delito es necesario que exista sobre todo algo en concreto. Que esta orden que va a dar sobre todo, esta puede ser de dos formas, ¿no? En este caso en concreto puede ser realizando él mismo la acción o dando orden a que otro ejecute el acto. En este caso en concreto, entonces, del delito de abuso de autoridad, vamos a encontrar lo siguiente. Que el funcionario público, en este caso, abusando de sus atribuciones, es decir, tiene que tener un listado de facultades, y este listado de facultades tiene que estar ¿en dónde? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Dónde encontramos el listado de facultades? A ver, ¿dónde encontramos este listado de facultades? En sus obligaciones. Pueden ser un documento en este caso en concreto, documentos de norma de carácter extrapenal. Ahí tienen que estar las facultades. Ordenar, ejecutar, administrar, ROF, MOF o documento de gestión interna. Pese a que tiene estas facultades, entonces este mal funcionario puede cometer, es decir, él mismo puede realizar la acción o puede ordenar que otro cometa este
acto arbitrario. Pero hasta ahí no es suficiente, sino este acto arbitrario tiene que de cierto modo causar un perjuicio a un tercero. En este caso puede ser una persona natural, una persona jurídica. ¿Correcto? Ahí recién vamos a estar entonces en abuso de autoridad. Entonces, funcionario público con esa precisión. Y segundo, este tipo penal es un tipo penal amplio. Es como el delito de falsedad genérica. Es decir, cuando no exista otro tipo penal específico que lo subsuma, podemos nosotros tener en cuenta este delito de abuso de autoridad. No existe entonces en su tipicidad, o sea, en su marco normativo, la acción concreta específica. Os decía, no nos menciona en qué acción específica se comete abuso de autoridad. Entonces es un tipo residual. Segundo, entonces, en este delito, sobre todo abuso de autoridad, el sujeto activo público, porque el tipo penal menciona funcionario público, no menciona como en otros delitos, como bien va a mencionar el doctor, por ejemplo, negociación incompatible, en colusión dice el funcionario o servidor público. En cohecho, el funcionario o servidor público. No, aquí dice funcionario público y por tanto el funcionario público, desde mi punto de vista, es aquel que tiene poder de mando o de dirección. ¿Correcto? Aquí entonces los servidores públicos estarían excluidos del tipo penal que estamos mencionando. En este caso, los servidores públicos podrían ser justamente estas personas que ejecutan la orden ilegal por parte del sujeto activo, ¿no? En este caso, también habría que ver que nadie está obligado a ejecutar un acto ilegal. Y para eso justamente el ejecutor tendrá que tener en cuenta esa acción. Si mi jefe me dice, ejecuta este acto y yo veo que ese acto en concreto es ilegal, yo no tengo la obligación de ejecutar ese acto ilegal. Eso es por un tema de mandato constitucional. Nadie está obligado a ejecutar un acto ilegal. Aquí, en concreto, entonces, este acto ilegal que se extralimita a sus facultades, puede ser ejecutado por el mismo funcionario o ordenar que se ejecute por medio de otro. El sujeto pasivo, en este caso en concreto, el agraviado, no solamente es la persona directamente afectada. En este delito de abuso de autoridad puede haber dos agraviados. El Estado, primero, respecto a este funcionario que abusa de sus atribuciones, comete el acto o ordena la acción arbitraria, y segundo, puede ser también considerado como agraviado la persona directamente afectada. En este caso, la persona directamente afectada podría ser una persona natural o incluso, desde mi punto de vista, puede ser una persona jurídica, ¿correcto? Pero tiene que haber un perjuicio concreto. Aquí lo que se tutela, o lo que se protege, es el correcto funcionamiento de la administración pública en cuanto al desempeño funcional. Esto quiere decir lo siguiente, que todo lo que elaboramos para la entidad del Estado, tenemos que elaborar siempre teniendo en cuenta ciertos principios: legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, entre otros. Es decir, debemos elaborar o ejecutar nuestras funciones dentro de los parámetros legales. En este caso, sin extralimitarnos. Entonces, la conducta de este funcionario público que va a estar inmerso en este tipo penal de abuso de autoridad es lo siguiente. Primero, cometer, en este caso, ejecutar un acto arbitrario que puede ser ejecutado por él mismo, o ordenar, en este caso, mandar que otro funcionario ejecute un determinado acto ilegal. Pero para eso, este mal funcionario tiene que tener ciertas atribuciones, ¿no? En este caso, estas atribuciones que lo va a extralimitarse. Muy bien. Estas atribuciones que va a tener este funcionario servidor público pueden estar en el MOF, ROF o documento de gestión interna, como por ejemplo los reglamentos, una ley, entre otros, donde sobre todo le señala qué acciones en concreto está facultado que puede ejecutar. Pero esta persona, pese a tener ese conocimiento que no debe realizar esas acciones que deben estar preestablecidas en una ley, reglamento u otro, ejecuta. Es decir, no tiene en cuenta estas instrucciones y de ese modo ejerce esta acción extralimitando sus
funciones. Entonces, el acto arbitrario debe ser entendido como toda decisión personal que toma el funcionario sustituyendo o reemplazando lo dispuesto en forma clara, de lo que está establecido en un reglamento, en una norma, en un ROF, en un MOF, ¿correcto? Esta persona prácticamente no toma en cuenta esas limitaciones que tiene y de ese modo ejecuta la acción. Por eso no tiene legitimidad esa acción posterior que ejecuta. Por eso esa acción puede conllevar sobre todo a ocasionar perjuicios a personas naturales y personas jurídicas. En este caso, en concreto, el objeto material es la persona sobre el cual recae la conducta criminosa, pero cuando mencionamos una persona, desde mi punto de vista, no solamente puede ser una persona natural, sino también puede ser una persona jurídica. La persona natural, sobre todo, va a ser en la gran mayoría el afectado, porque la afectación puede darse a través, por ejemplo, de una conducta de acción. Imagínense un golpe, una lesión. También puede ser una afectación psicológica. Pero sí, desde mi punto de vista, si nos limitamos solamente a la persona natural, podríamos decir entonces, si yo ordeno que se realice una determinada acción en contra de una persona jurídica, ¿podría ocasionar perjuicios a los intereses de la persona jurídica? Yo creo que sí podría ser posible. Por eso, desde mi opinión personal, no me limito solamente de que la afectación pueda ser solamente a la persona natural, sino también esta afectación del abuso de autoridad que puede ejecutar el funcionario, incluso puede trascender a ocasionar perjuicios a una persona jurídica. En cuanto al tema de las modalidades, puede ser cometer un acto arbitrario en perjuicio de un tercero o ordenar un acto arbitrario en perjuicio de este, ¿no? En este caso, como hemos mencionado ya hace un momento. En el tema de la tipicidad subjetiva, en este caso también, este delito es doloso. Este delito no es de acción culposa. Muy bien, aquí el agente, el funcionario público, tiene pleno conocimiento y voluntad de ejecutar la acción, es decir, de realizar esta acción ilegal. La consumación, en este caso en concreto, se va a dar siempre con esta acción específica, ¿no?, que va a realizar el funcionario o se va a ejecutar por medio de la orden que va a realizar. Aquí en el segundo punto, cuando va a ejecutar un tercero, sí es posible el tema de la tentativa. Va a haber agravantes en este tema del abuso de autoridad, cuando los hechos se deriven de un proceso de cobranza coactiva, por ejemplo, en esos casos la pena va a ser superior. Muy bien. A ver, para ustedes, ¿no? A ver de lo que están en la clase. Sí, ¿este caso sería un tema de abuso de autoridad o sería otro delito? A ver, ¿alguien me la da la respuesta? El funcionario encargado del registro civil de una municipalidad solicita a una pareja de novios un monto de dinero indebido para casarlos civilmente, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos establecidos por ley. ¿Qué delito comete? ¿Delito de abuso de autoridad u otro tipo de delito? A ver, ¿podría ser considerado abuso de autoridad? Otro tipo de delito, sobre todo aquí, cohecho, ¿correcto? Muy bien, no abuso de autoridad. Aquí, para que haya abuso de autoridad, la acción debe ser extralimitándose a la función que tenía o ordenar que otro ejecute la acción. Muy bien. En cuanto al tema jurisprudencial sobre este delito, van a encontrar, por ejemplo, en estos expedientes, donde se menciona que el objeto de tutela, en este caso, viene a ser las funciones en las que que tienen estos funcionarios públicos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, constituye delito de abuso de autoridad haber citado al acusado en su calidad de miembro policial mediante notificación a un ciudadano sin que exista una denuncia penal previa. Por ejemplo, como he mencionado, este delito es un delito residual, es decir, cuando no encaje otros, puede ser subsumido, pero tendremos que evaluar justamente la acción, en este caso la conducta, para ver si estamos o no dentro del tipo penal de abuso de autoridad. Es algo similar, por ejemplo, con otro delito que viene a ser falsedad genérica, que es un tipo penal subsidiario cuando no exista otros supuestos que puede acoger esa conducta. Muy bien, a ver, con eso entonces yo les voy a distribuir la lámina, así que no se preocupen de esta parte. Para los que están en el curso van a tener su
sus diapositivas. A ver, entonces con esto doy por finalizada esta parte de la intervención. Pasamos a ver a la ronda de preguntas de esta parte y finalmente haremos algunas conclusiones. A ver. Muy bien, doctor. Nosotros vamos a indicarle a los participantes que tienen dos maneras de hacer las preguntas, a través del chat o a través de la opción de levantar la mano. En este caso, Walter, le vamos a dar el uso de la palabra. Adelante, Walter. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor Coronado. La pregunta es, un colegiado, en este caso los consejeros regionales, digamos, pueden cometer abuso de autoridad cuando ellos acuerdan suspender, digamos, a uno de sus miembros. Esa sería la pregunta, doctor. Muchas gracias. Ya, primero, ¿ellos son funcionarios? ¿Tienen facultades de decisión? ¿Tienen facultad de decisión? Sí, sí tienen facultad de decisión porque ellos sí podrían suspenderse entre ellos. Ya, ya. ¿Y qué acto ilegal, pero suspender está dentro de sus roles? Dentro de sus roles, correcto. Ya, ya. ¿Qué acto en concreto se han extralimitado ahí? Que no Sí, han... por ejemplo, que no exista un motivo y sin motivo alguno que suspendan o lo que limiten, por ejemplo, a determinada autoridad. En ese caso podría ser. Pero si están dentro de las facultades de ellos y existe un motivo por el cual pueden hacer, no habría abuso de autoridad. Tendría que estar, para que exista abuso de autoridad en el caso que mencionas, sin motivo alguno, sin causa alguna, estas personas sacaron una resolución y dijeron, no, lo sancionamos, o lo inhabilitamos o lo suspendemos. En ese caso sí. A ver, ya, siguiente. A ver, ¿con quién continuamos? Luis Alexander, pero no activa el micro. Vamos a darle unos... Ahí está. Doctor, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Una duda, doctor. ¿El policía comete el delito de abuso de autoridad? Por ejemplo, detiene a una persona. Entonces, viendo el tema, propiamente el policía vendría a ser un funcionario público o servidor público, porque no todo policía tiene capacidad de decisión. En todo caso, yo le suplico nos absuelva esta pregunta. Ya, muy bien. Primero habría que ver qué tipo de policía es el que ha intervenido. Es un policía normal. No, hay dos tipos de policía. Ustedes saben que hay oficiales que hacen carrera de 5 años y suboficiales, si no me equivoco, hacen unos estudios de 3 años, menos, no estoy bien informado, pero que no hacen el mismo nivel. Desde mi punto de vista, el personal policial que tiene poder de mando sería un oficial o el que está a cargo de ese grupo operativo, de ese grupo. Ese podría ser el que cometa el delito de abuso de autoridad. ¿Correcto? Porque la norma exige que sea un funcionario público. El efectivo policial subalterno, desde mi punto de vista, no es funcionario público, es servidor público, porque tiene uno que tiene el poder de mando. En este caso será un alférez, un mayor, un comandante, un superior, en el peor de los casos, tal vez en una comisaría donde no hay oficiales. Pero por eso yo mencionaba, para establecer la diferencia entre un funcionario y servidor público, un criterio que podemos tener es el poder de decisión que tiene. No todos tienen poder de decisión. Muy bien. Siguiente. Bien, tenemos preguntas por el chat. Vamos a trasladárselas, doctor. Andrés pregunta, ¿cuándo prescribe el delito de abuso de autoridad? Como es un delito cometido por funcionario público, se va a duplicar en el plazo de prescripción. Normalmente hay varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, pena privativa de libertad no mayor de 3 años, en el primer supuesto, como es funcionario público, va a prescribir a los 6 años. ¿Correcto? Estamos mencionando en delitos donde cometen funcionarios servidores públicos, el plazo prescribe en el doble. Bien, Jacqueline pregunta, en los actos preparatorios, ¿qué actos se considerarían delito de negociación? En actos preparatorios, por ejemplo, antes que salga el proceso de requerimiento por el área usuaria, ya el área de logística estaba haciendo las invitaciones o cotizaciones, diciendo, oye, mira, va a sacar la entidad un proceso de contratación para recolección de basura. Pero todavía el área usuaria ni siquiera ha hecho el requerimiento, pero ellos ya estaban contactándose para saber
que va a convocarse ese proceso, para saber, por ejemplo, cuánto es el precio que va a convocar, entre otros. Entonces, en esos supuestos. Muy bien, doctor. Estas han sido todas las preguntas de los participantes. Bien, Iván ha levantado la mano, doctor. Vamos a cederle el uso de la palabra y con ello culminaría. Ya, muy bien. Con los dos últimos. Vamos. Ya. Doctor. Sí, adelante. Sí, doctor. En el tema de esto de la tipificación de lo que es el delito de abuso de autoridad, ahí es bastante recurrente que finalmente se habla de que cualquier persona, digamos, podría cometer abuso de autoridad. Y a veces, incluso en la fiscalía no definen bien ese tema de tipificar, ¿no? ¿Existe alguna jurisprudencia de repente que tiene a la mano que podría ayudarnos, digamos, a tipificar en este caso, doctor? Bueno, ahorita no lo tengo una jurisprudencia. Lo que tendríamos que ver es jurisprudencia de la Corte Suprema. Hay varios. Ingresa al Poder Judicial Casaciones Corte Suprema y vas a ver de que la calificación es de funcionario público, no es de servidor público. ¿Correcto? Entonces, sobre todo ahí, vamos a ver de que para establecer abuso de autoridad tenemos que tener en cuenta, sobre todo los fiscales, que vamos a hacer la calificación inicial, a quién están poniendo como autor de ese delito. ¿Correcto? ¿Es a un servidor o un funcionario público? Si es a un servidor, desde mi punto de vista, la conducta sería típica. Bien, vamos a pasar con Augusto Lino. Adelante. A ver. Buenas noches, doctor. Disculpe. Estaba Sí, escuchando justamente su explicación con respecto al delito de abuso de autoridad. Habló sobre un suboficial y un oficial. ¿Qué pasaría en el caso recurrente si un efectivo que no es encargado de tránsito interviene a un ciudadano que está conduciendo su vehículo y justamente le pide los documentos? El efectivo que no está encargado o no tiene su curso de tantra, como se le dice, efectivamente de tránsito, podría intervenir una persona, no solo con el hecho, me refiero a justamente ¿cómo le dicen? Por prevención. Efectivamente, sino porque justamente lo intervino, ¿no? Porque cometió una infracción de tránsito, ¿no? A lo que yo me voy, ¿ellos podrían hacerlo o estarían cometiendo usurpación de funciones? Ya que eso se establece en el código. Claro, el ¿Cuál tema es su punto de vista? Desde mi punto de vista, ellos lo que no pueden es, no pueden imponer la papeleta. Ellos simplemente tienen que llevarlo, en este caso, a la unidad competente. Pueden, como parte como función policial, pueden intervenir, sí, desde mi punto de vista, sí. Pero una vez que detecten esta infracción, digamos, o delito, ellos no pueden resolver. No podrían ponerle la papeleta. Lo que tendrían que hacer es llevarlo a la comisaría, sección de tránsito, que le imponga ahí el personal policial competente de tránsito de la infracción. ¿Correcto? Entonces, de ese modo se podría solucionar ese caso en concreto. Pero si ellos imponen papeleta, condicionan, ya está en otro delito. En este caso sería cohecho. El tema en concreto, para finalizar eso, conforme al artículo 41, para que vean el tema de la prescripción de funcionarios y servidores públicos, sobre todo mencionar, ¿no? En este caso, el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado. Dice OA, no dice I. O, dice. Muy bien. Eso es la base legal a nivel de rango constitucional que menciona el plazo de la prescripción para delito de corrupción se duplica, sobre todo en ese tema. Muy bien, eso tendríamos que mencionar como punto final. Muy bien, doctor. El Ilustre Colegio de Abogados de Piura y CEFOCAP agradecen la disertación del día de hoy. Ha sido muy gratificante para cada uno de los participantes, esperando que ellos hayan podido superar las expectativas respecto a los temas abordados. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy buenas noches, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana, doctor. Hasta luego.